Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, Yul Jabur, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Yaracuy, el señor Mateo me dijo que le preguntara por qué, por la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Por qué me decía eso, ese diputado? Bueno, nosotros hemos señalado en distintas oportunidades que hoy desde la Asamblea Nacional hay una mayoría representada en los diputados y diputadas de la oposición que están jugando un papel para elevar la conflictividad entre los poderes. Lo hemos denunciado. ¿Por qué decimos esto? Un conjunto de leyes y de acuerdos que han sido sancionados, que incluso hemos denunciado como violatorios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violatorios de ordenamientos jurídicos internacionales, de las leyes internacionales, y eso, por supuesto, indudablemente tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo hoy? Crear y elevar la conflictividad entre los poderes del seno del Estado venezolano, elevar el nivel de ingobernabilidad que permita indudablemente tomar acciones a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, fíjate tú, se aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional donde se establecía que todas las sentencias, acuerdos, opiniones emitidas de grupos de trabajo, de organizaciones internacionales, de organismos internacionales como de la ONU, de la OEA, que son grupos de opinión, eran vinculantes para los tribunales venezolanos. Eso fue un acuerdo que se aprobó en la Asamblea Nacional. Eso es inadmisible para cualquier ordenamiento jurídico, con un Estado de Derecho, con instituciones que funcionan en el país, y por lo tanto nosotros hemos dicho, eso lo que busca es tratar de elevar la conflictividad, de vulnerar lo que es el Estado de Derecho en el país, y que tienen un objetivo político, un objetivo que se marca dentro de todas las acciones que se vienen desarrollando contra Venezuela. Por ejemplo, el tema de la alimentación y el de la salud, que nosotros hemos reconocido y lo tenemos que hacer de manera sincera frente a nuestro pueblo y de manera objetiva y responsable. Las inmensas dificultades que hoy tiene el pueblo venezolano para acceder a la alimentación, para acceder a la medicina. No hay comida, hay hambre. Eso es una realidad. Correcto. Eso es una realidad. Inmensas dificultades que tienen múltiples circunstancias, que tienen que ver con un escenario internacional, pero también tiene que ver con acciones a lo interno del país. Sin embargo, Carlos, nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que hablarle con la verdad al país. Por ejemplo, la Asamblea Nacional sancionó un acuerdo estableciendo de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, una crisis humanitaria. Esa definición de crisis humanitaria no se corresponde con la realidad del pueblo venezolano y con las circunstancias que hoy está viviendo. ¿Por qué no se corresponde? Esas son definiciones que tienen que ver en el derecho internacional con circunstancias de países en guerra o posguerra, que tienen que ver con acciones que se desarrollan desde organismos internacionales para la intervención a nivel internacional, valga la redundancia. Pero por un lado dicen eso, pero por otro lado la canciller se entiende con Kerry, con el secretario de Estado, y el secretario de Estado es quien pide que ellos harán todo lo posible para entenderse con Venezuela. Y lo dijo el mismo presidente de la República. El Estado venezolano y el gobierno, indudablemente que está en el compromiso, no en la obligación, pero sí en el compromiso de establecer relaciones con todos los países del mundo, con todos los gobiernos del mundo, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el compromiso del gobierno, según la Constitución y según los principios que han regido el gobierno bolivariano? Es el de que esas relaciones se enmarquen dentro del respeto a nuestra soberanía, el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos, el respeto a las instituciones del Estado venezolano. Entonces, bueno, creo que es correcto que se establezcan los canales diplomáticos, para eso es la diplomacia internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas relaciones tienen que estar enmarcadas en estos principios. Aquí lo dice, se abre el canal de diálogo con Estados Unidos.
Es bueno que se abra el canal de diálogo, es bueno establecer los mecanismos de conversación. Entonces, si hay diálogo, no puede haber esa intención de ocuparnos, pues, o de invadirnos. Tú más que nadie sabes por tu experiencia en la política venezolana y tu trayectoria, los mecanismos que utiliza el imperialismo como dominación, como política de dominación en contra de nuestros pueblos. En este caso, ¿cuáles son? Tú has visto la OEA, por ejemplo, ¿de qué ha servido la OEA a lo largo de todos estos años desde su creación? Y esto es parte, valga la referencia, se están desarrollando la 46 Asamblea General de la OEA, todo lo que ha servido la OEA en estos momentos para la discusión y el debate, pero ¿para qué ha servido históricamente la OEA? Me lo vas a decir en la próxima parte. Ok. Estás viendo Regiones. Bueno, Yabur, estábamos hablando de la OEA y tú ibas a decir algo. Sí, bueno, la OEA, como todos sabemos, ha sido un instrumento... porque tengo entendido que Henry Ramos va el 24 de junio a hablar allá. Bueno, 23. tengo entendido que se están haciendo gestiones para que él tenga un derecho de palabra allí. Ajá. Nosotros, por supuesto, manifestamos nuestro desacuerdo como Partido Comunista por una razón que tiene que ver con nuestra soberanía. Y es que hoy Henry Ramos y actores de la derecha, diputados de la derecha venezolana, están enmarcados dentro del plan de activar escenarios internacionales para solicitar la injerencia de organismos y de gobiernos en los asuntos internos de nuestro país. Y eso indudablemente es condenable, repito, indistintamente de las tendencias políticas que podamos profesar o que podamos militar cada uno de nosotros, indistintamente de nuestras ideologías. Creo que aquí hay un elemento común y fundamental que tenemos que tener en cuenta todos los venezolanos y venezolanas, y más cuando de alguna manera tenemos responsabilidades en el ámbito político y de dirección política en cada uno de nuestros partidos, y es que hay un elemento fundamental, y es la soberanía de nuestro país, es la independencia del país, es no permitir que se puedan utilizar mecanismos para la injerencia, para la intervención. Y aquí ha habido un conjunto de acciones. Okay. Fíjate tú, por ejemplo, el gobierno de España, el gobierno español, hace 15 días convocó una reunión a su Consejo de Ministros para estudiar lo que representaba Venezuela, que era la amenaza a España y al gobierno español, que la situación de Venezuela representaba una amenaza. ¿Qué venezolano puede creer eso o qué venezolano estaría de acuerdo con esa situación? Sin embargo, vemos cómo dirigentes de la oposición van y se reúnen con estos altos dirigentes de la derecha, con el jefe del gobierno español, con los líderes del gobierno español, los han invitado para acá, okay. Y todo ello, bueno, aquí no hay un zapatero, pues. Y ellos sin condenar acciones de este tipo, okay. Sin condenar el derecho a nuestro país a que, pese a todas las dificultades que hay y que existen, esas dificultades las resolvamos entre los venezolanos y venezolanas. Bueno, yo no voy a entrar a discutir, pues no es mi función discutir con el entrevistado, sino darle el derecho de palabra. Pero si aquí estuviera sentado alguien, dice, bueno, y aquí no estuvo el canciller de Cuba y habló en la asamblea y habló yo no sé dónde, en otra época también, y nadie dijo que era intervención. Qué raro tiene que este señor vaya a la asamblea, no va a tumbar el gobierno con eso, ¿no? No es que no vaya a tumbar el gobierno, es que está facilitando acciones que permiten indudablemente activar mecanismos para la intervención en nuestro país. Claro. O sea, el hecho de que hoy, por ejemplo, ¿qué se busca con la activación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela? Que, por cierto, hay que señalar que Venezuela ha tenido una victoria diplomática, que ellos han tratado de disminuir. Nosotros hacemos un llamado al gobierno venezolano, al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo a no sobreestimar esta victoria diplomática. Es una victoria diplomática, pero no sobreestimarla por el carácter y la esencia de la agresión
multifacética, sistemática y Bueno. sostenida que el imperialismo hoy mantiene contra Venezuela. Esta reunión, por ejemplo, donde se establece que se abren canales con los Estados Unidos, nosotros sabemos que el gobierno norteamericano siempre ha usado contra los pueblos de América, de nuestra América y nuestras naciones, la política del garrote y de la zanahoria. Vivimos en ese toma y dame. Yo te acuso que tú intervienes, entonces los del gobierno, los de la oposición dicen, bueno, pero si aquí interviene Cuba en cada acción del Estado, aquí Fidel mandó una gente a Machurucuto a invadir Venezuela. Entonces, cuando saquen esos argumentos, la gente dice, bueno, estamos medio confundidos, ¿no? Sí, claro, pero por supuesto que eso no es correcto, eso se ha tratado de tergiversar, se ha tratado de manipular. Nosotros sabemos que las relaciones que hoy existen con países como Cuba, con países del Caribe, con países latinoamericanos y caribeños, tienen que ver con los acuerdos que se establecen como Estado, acuerdos donde la política exterior es dirigida por el presidente de la República, según lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que por supuesto en el marco de esas relaciones se establecen entonces esos acuerdos que son acuerdos de cooperación en distintas áreas y en distintas materias. ¿Qué pasa si tú como Congreso, como Asamblea, invitas a alguien a intervenir en la Asamblea, un diputado de la Asamblea de Cuba, por ejemplo, o de Estados Unidos, o del Congreso de los Estados Unidos? ¿Eso es una violación a la soberanía de ambos países? No, fíjate. La Asamblea Nacional ha tenido invitados y ha tenido intervenciones de otros políticos, dirigentes, presidentes que han estado en nuestro país. Esta Asamblea Nacional, hoy dirigida por la oposición, también lo ha tenido. Y eso, indudablemente, que se enmarca dentro de las facultades y las atribuciones de la Asamblea. Lo que no puede hacer la Asamblea es solicitarle a esos gobiernos, solicitarle a esos actores políticos, solicitarle a esos organismos internacionales que intervengan en los asuntos internos de nuestro país. Y eso es lo que están haciendo ellos. Ellos lo están haciendo, por supuesto, cuando ellos declaran documentos, eso es público y notorio a través de los medios de comunicación, cuando ellos van y se reúnen con un gobierno y le plantean que en Venezuela hay una crisis humanitaria que es necesario establecer un corredor humanitario. ¿Qué significa eso en el derecho internacional? ¿Qué significa eso en las relaciones internacionales? Significa que está interviniendo en mi programa porque el tiempo se acabó. Gracias, Yabur. Bueno, gracias a ti, Gracias Carlos. a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.